Mi nombre es Alexandra Mariño Díaz, estudiante de farmacia de la UPTC. Hoy les vengo a exponer sobre lo que es el contrato laboral, sus elementos y demás características. Empecemos por conceptualizar qué es contrato de trabajo. Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar sus servicios de manera personal o a través de algún intermediario a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo unas características que tienen que ser la continuidad, la dependencia o la subordinación y como pago a este trabajo se recibe un salario o remuneración. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Para que exista un contrato laboral tiene que existir tres elementos. El primero, que haya un trabajo o unas tareas que se realicen, que esas tareas estén subordinadas o por el empleador o que el trabajador esté subordinado por un empleador. Igualmente que haya cumplimiento no solo de órdenes, sino también de horario y que exista una remuneración o un salario. Entonces, para que exista el contrato laboral debe de tener esos tres elementos. ¿Qué clases de contrato existen en Colombia? El contrato a término fijo tiene estas características que debe tener un tiempo determinado, cuándo comienza la tarea, cuándo termina, debe ser por escrito y tiene derecho a todas las acreencias laborales que diga el Estado. Entonces tenemos que las vacaciones, las primas, las cesantías, intereses a cesantías, pago de salud, pensión, riesgos profesionales, etc. También tenemos el contrato a término indefinido. Este contrato tiene estabilidad laboral porque no se cuenta con un periodo de finalización, solo que el tiempo o la fecha de inicio. Tiene unos beneficios legales que tienen derecho a todas las acreencias laborales, igual que el anterior, porque está constituido como un contrato laboral tradicional. El contrato de obra o labor es aquel en que se contrata una persona para un servicio o una obra en específico. Este termina automáticamente, se termina la obra para el cual se contrató el personal. Es decir, que tiene temporalidad. También goza de ciertas prestaciones sociales, pero solamente durante el término de ejecución de la obra. Este debe ser por escrito y debe justificarse la tarea u obra para la cual fue contratado el trabajador. El contrato civil o prestación de servicios civiles, contrato de prestación de servicios profesionales o técnicos, este es por escrito, tiene un objeto contractual, que es decir, para qué está contratada las personas o el personal. Esto no se reconoce un salario como pago, sino ese pago se determina como un honorario o como unos honorarios, no causa prestaciones sociales y se termina cuando el contrato lo estipule así en el escrito del contrato. El contrato de prestación de servicios profesionales no siempre tiene que ser un profesional el que lo ejerce, sino también personas que puedan hacer una asesoría o algo en específico. El contrato de aprendizaje, esta figura en Colombia es importante porque
el SENA tiene estudiantes en formación profesional y este contrato dura máximo 2 años. La formación es para aprendices que tengan formación teórica práctica en una entidad que tiene convenio con el SENA para que pueda ser válida ese contrato de aprendizaje. Como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario, y este apoyo se destina a cubrir los gastos relacionados con el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poder facilitar la inserción laboral de los jóvenes y fortalecer la relación entre el sector educativo y el sector productivo. El contrato ocasional de trabajo es un contrato laboral que se utiliza para cubrir necesidades temporales y puntuales dentro de una empresa. Las características de este es que tiene una duración corta, no superior a un mes. Se utiliza para labores que no forman parte de las actividades normales del empleador. Las actividades que se contratan son las labores extraordinarias y distintas a las actividades habituales de la empresa. Y aquí este trabajador, digamos que tiene los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores con el contrato laboral a término fijo o indefinido. Incluye la afiliación a sistema de seguridad social, el reconocimiento de prestaciones sociales, y se debe de formalizar. Lo recomendado es formalizarse mediante escrito, pero también puede ser verbal. Ahora vamos a continuar con las causales de despido por terminación del contrato. Hay una que es por justa causa y otra legal. Las de justa causa están consagradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Las causas son taxativas, es decir, que nos indica tal cual lo diga el Código Sustantivo del Trabajo, las cuales son el engaño por parte del trabajador, la violencia, injuria o malos tratos, los daños materiales, los daños inmorales o delictuosos, la revelación de secretos, el rendimiento deficiente, enfermedad contagiosa o crónica, la violencia sobre el trabajador y los actos delictivos. Las causas legales de despido están también consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, y son las de mutuo acuerdo, que es la terminación del contrato entre el trabajador y el empleador, la expiración del plazo para aquellos contratos que tienen un término fijo, determinación del contrato, la terminación de obra o labor, la liquidación o clausura de la empresa, la suspensión de actividades y la sentencia ejecutoriada por el trabajador que le impida ejercer sus funciones. Ahora hablamos de la jornada laboral en Colombia. En Colombia la jornada laboral está regulada por la Ley 789 del 2002 y la 2101 del 2021. La duración diaria de la jornada laboral ordinaria es máximo de 8 horas diarias. Duración semanal no debe exceder más de 42 horas semanales, distribuido en los 5 o 6 días a la semana. También nos habla de los horarios flexibles, que estos deben de no exceder las 42 horas en la semana. El trabajo nocturno, que se considera de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, y se le debe reconocer un recargo adicional. Igual que las horas extras laborables que excedan la jornada ordinaria deben ser pagadas con un recargo del 25% sobre el valor de la hora
ordinaria. ¿Qué factores constituyen salario? En Colombia, no solo la remuneración ordinaria, sino también otros emolumentos se reconocen como o que constituyen salario y son la remuneración ordinaria, las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, el valor del trabajo suplementario, las horas extras, el trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, las comisiones, bueno, digamos que en términos generales esos. ¿Qué no constituyen salario? Los viáticos ocasionados por la ejecución de la labor, las bonificaciones ocasionales, la participación en utilidades, los auxilios y prestaciones sociales, los gastos de representación, las indemnizaciones, las becas de educación, las bonificaciones por recreación para los hijos, y ya. Las clases de salario, entonces tenemos que existe el salario ordinario, que es el que se le paga a un trabajador por los servicios prestados, ya sea de forma mensual o quincenal, de acuerdo a lo que hayan pactado el trabajador con el empleador. El salario integral aplica para los trabajadores con salarios altos, superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, incluye todos los factores de pago como primas, cesantías, vacaciones, otros beneficios en un solo pago mensual. El salario en especie, que es mediante los bienes y servicios como alojamiento, alimentación o transporte, el cual no puede exceder más del 50% del total del salario. El salario variable, se reconoce con el rendimiento que puede tener el trabajador respecto a unas comisiones o porcentajes sobre ventas y fluctúa según la productividad y el cumplimiento de metas del trabajador. El salario mínimo es el que se reconoce anualmente por el gobierno nacional y el salario básico excluye los pagos adicionales como las comisiones, horas extras y los demás beneficios a que haya lugar y de los cuales ya hemos hablado. ¿Cuáles son los descuentos permitidos? Que estos son descuentos que se debe autorizar por los trabajadores. Entonces, hay unos que son obligatorios y otros voluntarios. Los obligatorios son los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, la retención en la fuente, los embargos judiciales, el pago de sindicatos cuando así lo indique el estatuto de la empresa o el reglamento de la empresa, que si es miembro de los sindicatos, pues allí se debe de hacer el descuento obligatorio. Y las cuotas en cooperativas. Los descuentos voluntarios son aquellos, por ejemplo, como los préstamos de las empresas, los servicios voluntarios como seguros, ahorros programados o compra de acciones, los ahorros o aportes voluntarios a fondos de pensiones cuando el trabajador decide hacer aportes adicionales, cuotas de fondos de empleados cuando el trabajador pertenece a fondos de empleados, y los adelantos del salario si el trabajador tiene algún suceso o calamidad, pues puede solicitar un adelanto y debe autorizarse el descuento mensual de esos recursos o esos dineros. Las prestaciones sociales y apropiación. Las prestaciones sociales son la prima de servicio, la cesantía, intereses sobre cesantías, las vacaciones, el subsidio de transporte, los aportes a seguridad social, la apropiación de estas, la contabilización mensual, las reservas financieras y el pago a terceros. Esto en el orden de lo que debe de aportar tanto el trabajador
como el empleador. En salud, recordemos que el empleador debe de aportar el 8.5% del salario, el trabajador el 4% del salario y el total que se debe aportar es el 12.5% del salario. En pensión tenemos que el empleador el 12% del salario mensual, el trabajador el 4% del salario mensual, para un total del 16% del salario mensual. Los pagos a riesgos laborales o a las ARLs, el empleador entre el 0.522 y 6.96 del salario, dependiendo del nivel del riesgo de que tenga o el trabajador o el puesto de trabajo calificado por la aseguradora. El trabajador, pues no hay un aporte directo del trabajador. Estos porcentajes se aplican sobre el ingreso base de cotización, que es el salario del trabajador. Es importante que tanto el empleador como el trabajador cumplan con estos aportes para garantizar la cobertura de los beneficios de la seguridad social, no solo del trabajador, sino de todos los miembros del núcleo familiar. ¿Qué indemnizaciones tiene a cargo el empleador? La indemnización por despido sin justa causa, la terminación del contrato de obra o labor, la indemnización por daños y perjuicios, la indemnización por desmejoramiento de condiciones laborales y la indemnización por no pago de prestaciones sociales. Estas son las indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador en caso de que ocurra. Los tipos de recargos en horas extras, tenemos que la hora extra diurna es del 25% adicional sobre el valor de la hora ordinaria y la hora nocturna extra equivale al 75% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. En dominicales y festivos, pues es el 100% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Y en las extraordinarias, en nocturna, en dominicales y festivos, el 150% del valor de la hora ordinaria. Gracias.